55. El pasado de Chad podía ser observado todos los días, pero no podía echar un vistazo a la situación de la persona más importante, lo que lo consumía por dentro. Por eso, últimamente Ari había adquirido nuevos hábitos. Observaba las expresiones de Louis con mucha más atención que antes. Aunque las miradas debían ser molestas, Louis no mostraba ninguna reacción. Al contrario, cuanto más tiempo pasaba mirándolo descaradamente, más incómodo se sentía él mismo. Como ahora. Ejem. Tragó una tos imaginaria y bajó la mirada. La vergüenza le tiñó las orejas de rojo. Hoy terminaremos la clase de historia aquí. Sí, está bien. El error de la nodriza ese día había sido el detonante para que su lugar junto a la puerta fuera eliminado. Gracias a eso, volvieron a sentarse frente a frente en la misma mesa, como antes. Compartían no solo las comidas, sino también los postres y las clases. Aunque eso redujo la distancia, por alguna razón cada día me siento más lejano. Contuvo un suspiro y, en su lugar, torció los labios. Eri notó que su boca se torcía y, de forma consciente, levantó la mano y la ajustó a una expresión más neutral. ¿Me quieres? La pregunta familiar que no escuchaba desde hacía tiempo era tanto bienvenida como no. Pero, a diferencia de la primera vez, Eri respondió sin vacilación, sin incomodidad ni cálculo, con la sinceridad que Louis quería escuchar y que él quería expresar. Que lo quería. Que lo quería mucho. Aunque Louis, a pesar de haber preguntado, no parecía feliz. Eri entendía su incomodidad y su confusión, así que no continuó la conversación. Simplemente tragó la amargura. Y en ese momento, después de un largo silencio, la expresión cínica de Louis quedó grabada en su mente como una marca. Intentó no lastimarse, pero tontamente terminó lastimado de todos modos. Esa era la razón por la que ahora prestaba atención a sus propias expresiones. Más allá de si él veía o no, independientemente de la vista, quería mantener solo una buena imagen frente a él. Para cuando recuperara la vista, quería ocultar lo más posible su aspecto feo y desaliñado, cubriendo viejos hábitos con nuevos. Mientras se ajustaba el área alrededor de la boca, Louis se levantó primero con su bastón. Eri también se levantó. Luego, antes de que Louis pudiera hacerlo, empujó las sillas, la mesa y otros muebles contra la pared. También retiró los floreros y otros adornos sin importancia de las mesitas y los cajones para que no estorbaran en su entrenamiento, que ahora requería más espacio. Gracias, Eri. No hay de qué. Con el espacio despejado, Louis agitó su bastón. Después de calentar sus articulaciones por un rato, comenzó a realizar cada movimiento básico con meticulosidad. Los movimientos de Louis, calentando antes del entrenamiento, eran diferentes a los de ayer. Mucho más refinados y fluidos. El sonido agudo del bastón cortando el aire también era amenazante, a pesar de haber cerrado las cortinas dobles y sellado el aire exterior, excepto por un breve momento por la mañana para ventilar. El cabello de Eri se agitaba cada vez que Louis se movía. Era el efecto de las ondas que emanaban del bastón. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podía haber mejorado tanto en solo 10 días? Era difícil atribuirlo solo al entrenamiento. Decir que se debía al BAF 2 del protagonista parecía insuficiente. Esto también debía ser un efecto de la pesadilla. ¿Qué habría visto y hecho allí para lograr un crecimiento tan notable en tan poco tiempo? Aunque Louis tiene los recuerdos de la maldición, no tengo idea de qué parte de su vida le sirvió de referencia. La intuición del autor original no se activó con agudeza en este punto. No es que la maldición lo haya entrenado directamente. Era literalmente un sueño, una pesadilla. Excepto por el primer encuentro con su forma sellada, el lugar donde Louis vagaba cada noche era el pasado de la maldición. Un pasado muy lejano.
Que un ser del pasado lejano reconociera a uno del futuro lejano era casi imposible, incluso para una maldición. ¿Habría observado a alguien más entrenando y volviéndose fuerte, y luego lo habría imitado? No es imposible, pero no parece ser eso. Imitar no podía explicar tal progreso. Algo que Ari no podía comprender le había sucedido a Louis. Maldita sea este mundo. Aunque él lo creó, demasiadas cosas que el autor original no podía entender habían surgido en algún momento. Cada vez que aprendía algo nuevo, ocurría una nueva situación. Justo cuando pensaba que había obtenido suficiente autoridad y habilidades, surgía algo que requería aún más, bloqueando el camino. Era como chocar contra una pared cada pocos pasos. ¿Realmente soy el autor original? Mientras murmuraba su descontento, sus labios se torcieron de nuevo. Eddie se dio cuenta tarde y corrigió su expresión. Fue entonces. Terminé el calentamiento. Eddie, creo que podemos empezar el entrenamiento. Entendido. Se acercó a Louis, frente a frente, a 3 pasos de distancia. Empezaré. Sí. Ataca con comodidad. Louis, habiendo ajustado su postura, exhaló y movió su bastón. El ataque fue rápido y feroz. La torpeza y vacilación del primer entrenamiento eran ahora difíciles de encontrar. Eddie esquivó su ataque. Louis no parecía sorprendido, como si ya lo hubiera anticipado. Hace unos días, si había un hueco en sus movimientos, se tambaleaba y caía. Hoy, mantenía sus pies firmes en el suelo. No solo eso, sino que también ajustaba su muñeca, brazo y hombro para continuar el ataque. Su eje corporal no se desvió ni una vez. Eddie esquivó de nuevo y bajó la mirada. Recientemente, Louis había crecido en estatura y complexión, y los músculos de sus muslos y pantorrillas se veían a través de los pantalones que le quedaban pequeños. Aunque el entrenamiento básico que le había enseñado, adaptado a su falta de vista, requería el uso de todo el cuerpo, lo que le permitió ganar fuerza y resistencia, en el caso de Louis, combinado con su etapa de crecimiento, había superado el nivel normal. La presencia de sus músculos no era diferente a la de un adulto entrenado durante años. Eso ya era suficientemente amenazante, pero la forma de sus músculos mostraba que estaba aplicando la fuerza de manera correcta y sin excesos. Era algo que solo se podía lograr usando el cuerpo de muchas maneras diferentes. Es decir, era un progreso que no había obtenido a través de Ari. ¿Acaso la experiencia de la conciencia está afectando al cuerpo? Era difícil de entender si no era así. El ataque de Louis continuó. Ari consideró esquivar de nuevo, pero esta vez levantó el brazo para bloquear. Tud. La vibración que siguió no era normal. El ceño de Ari se frunció. Rápidamente giró el brazo y desvió el ataque hacia abajo. Luego retrocedió. Pero el ataque de Louis fue persistente. Controlaba su respiración para regular su energía y fuerza, y no dejaba de mover el bastón. En algún momento, su velocidad aumentó. Luego, se volvió más apresurado, como si sus propios movimientos lo consumieran. Parecía estar caminando sobre la cuerda floja. Justo cuando parecía que sus movimientos se enredarían, ¡bam! Eddie, atrapado en un espacio tan estrecho que no tenía dónde retroceder, no pudo usar sus manos a tiempo, y el bastón de Louis golpeó la puerta. ¡Ah! Sorprendido, Louis finalmente se dio cuenta de que se había concentrado demasiado y corrigió su postura. El sudor corría por su frente como una cascada. Eddie, que había esquivado por poco en el último momento, le pasó un pañuelo. Gracias. Louis lo tomó y se secó la cara mientras movía los labios. Parecía estar repasando los movimientos que había hecho hasta el momento. Su expresión era extremadamente seria. Por un momento, alguien más parecía superponerse sobre Louis.
aunque no sabía quién era esa persona. Eddie se sintió extraño sin saber por qué. Sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos extraños y desvió la mirada para no molestar a Louis. Afortunadamente, la puerta no se rompió, ya que no había usado toda su fuerza, pero quedó bastante dañada. Creo que es hora de pasar al siguiente nivel. Aunque era un entrenamiento, hasta ahora solo había dejado que Louis atacara. Porque, sin importar qué hiciera, debía acostumbrarse a apuntar un arma hacia alguien. Así que, excepto el primer día, Eddie solo había esquivado o bloqueado la mayoría de sus ataques. Incluso al esquivar, no se alejaba demasiado, ajustándose a Louis. Mañana tendré que tomar un arma también. Era hora de enseñarle a defenderse. Mientras se frotaba el brazo adolorido, imaginaba cuánto mejor se vería a Louis al día siguiente, cuando escuchó pasos acercándose. 56. El dueño de los pasos era Chad. No había forma de que no hubiera escuchado el estruendo, escondido en el rincón al final del pasillo, vigilando. Él, que ya estaba ansioso por ver qué estaba pasando dentro. No dejaría pasar esta oportunidad. Eddie tomó un jarrón que había apartado. Ejerció un poco de fuerza en él y, crack, se agrietó y luego se hizo añicos. Con el pie, deslizó los fragmentos caídos hacia la puerta. Casi al mismo tiempo, toc, 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 sonó golpes en la puerta. Su Alteza, es Chad, el caballero. Sin esperar permiso para entrar, abrió la puerta de golpe. Escuché un gran ruido dentro. Sus palabras, fingiendo sorpresa, se cortaron antes de terminar. Como Eddie había planeado, Chad pisó los fragmentos. Los ojos de Chad bajaron. Miró la suela de su zapato y el suelo, y luego levantó la mirada para observar a Louis y Ari. Su rostro se llenó de confusión. ¿Qué estaba pasando aquí? Fragmentos de vidrio esparcidos. También vio ramas secas tiradas alrededor. No había un jardín separado, y traer flores era algo difícil aquí, así que Bao a veces llenaba los jarrones con ramas secas y los colocaba en las habitaciones. Incluso en las ramas de Louis, el dueño de la mansión, había un ramo tosco hecho de tela vieja. Los pétalos falsos y marchitos sobre la alfombra desordenada le dieron la sensación de estar en una farsa. ¿Habrían peleado? Por la atmósfera, no parecía ser el caso. No, más bien, el alboroto que escuché antes fue solo el sonido de este jarrón rompiéndose. Tan confundido, Cher murmuró en voz alta lo que debería haber guardado para sí. Imposible. Fue un sonido mucho más sordo y fuerte. Incrédulo, Cher giró la cabeza. En el momento en que su mirada comenzó a escudriñar cada rincón de la habitación. Caballero, Chad, ¿dijiste? Antes de que Ari pudiera intervenir, Louis habló primero. La mirada de Chad se volvió feroz en un instante. El tono de Louis era incómodo, como si recién hubiera descubierto que alguien como Chad existía en la mansión del norte. Por supuesto, no era que no lo supiera. Lo estaba provocando deliberadamente para distraerlo. Eddie se sorprendió de que Louis actuara de esta manera, pero no lo mostró. Al contrario, dio un paso atrás, colocándose detrás de él. Era hora de que Chad también se diera cuenta más profundamente del dueño de la mansión del norte. No solo debía temer a la maldición, sino también al recipiente. Herido en su orgullo por ser menospreciado por alguien a quien siempre había ignorado, sus labios temblaron. Sal. Sal y llama de nuevo. Louis levantó su bastón y empujó el pecho de Chad con él. Empujado hacia atrás, la expresión de Chad se volvió aún más hosca. ¿Qué está haciendo? Llama. Van, con esas palabras, Louis cerró la puerta de golpe. Se escucharon murmullos de frustración desde afuera. ¿Qué haría ahora?
¿Llamaría de nuevo como Louis le ordenó, o se iría herido en su orgullo? Pasaron unos 2 minutos. Toc, toc, toc. Un golpe lleno de vacilación, incomodidad, irritación e ira resonó. Y de nuevo, la puerta se abrió de golpe. ¿Está bien ahora? Louis empujó el pecho de Chad con el bastón, disgustado por su tono desafiante. Con educación. Hazlo de nuevo. Chad, ya tenso por los recientes eventos, inclinó la cabeza y trató de apartar el bastón que presionaba su pecho, pero se estremeció ante la fría mirada de Louis. Poco a poco, los cambios en Louis comenzaron a hacerse evidentes para Chad, y sus ojos se agitaron. Te lo diré una vez más. Muestra respeto hacia mí. Caballero, Chad. Louis cerró la puerta. Al mismo tiempo, un silencio incómodo cayó entre el pasillo y la habitación. Pasó un tiempo. Toc, toc, toc. Era un golpe más cuidadoso. Es el caballero Chad. Una voz llena de confusión llegó. Pero, a diferencia de antes, la puerta no se abrió de inmediato. Louis permaneció en silencio. Ted tampoco pudo alejarse de la puerta y se quedó allí, clavado. Una batalla de voluntades se libró a través de la puerta. Con el tiempo, Ted finalmente cedió. ¿Puedo entrar? ¿Para qué? Escuché un gran ruido antes. Su Alteza está bien. Se detuvo. Ya había confirmado que no pasaba nada, pero decirlo en voz alta lo hizo sentir incómodo. No pasó nada, así que vete. Entiendo. Ted, habiendo terminado su respuesta, se alejó. Ja. Louis, que había estado bastante tenso, suspiró y se apoyó contra la puerta. Se secó la cara varias veces y luego sonrió incómodo. Lo siento, Eddie. Seré más cuidadoso en el futuro. No es necesario. Incluso para alguien que puede ver, es difícil limitar los movimientos cuando se está concentrado en moverse bruscamente. Y más aún en un espacio limitado. Mañana también tomaré un arma. Le enseñaré a defenderse. Una vez que haya aprendido lo suficiente, planeo tener un entrenamiento adecuado. Eso significaba que el alboroto de hoy no sería nada comparado con lo que vendría. Se darán cuenta de que estoy entrenando. Una sombra cayó sobre el rostro de Louis. Llegará a oídos de mi hermano. Por un momento, Eddie se sumió en pensamientos profundos. Era difícil explicarle a Louis, quien temía los efectos de la maldición, lo que había visto usando el uso anticipado de habilidades. Incluso si lo explicaba, Louis, que se había vuelto más sensible tras experimentar varios fenómenos recientes, podría sospechar, ya no tomaba sus palabras al pie de la letra. Confiaba en él, pero no del todo. Aún así, pensó que sería bueno advertirle que Sober pronto ordenaría a los caballeros de la Mansión del Norte que lo mataran. Aunque no creo que se asuste y se encoja como antes. Le preocupaba que la impaciencia interfiriera con el entrenamiento. Además, la presión psicológica podría afectar sus pesadillas. Mientras sus pensamientos se enredaban y no podía tomar una decisión, Louis se apartó de la puerta. No hay tiempo para holgazanear. Eddie, como el día aún no ha terminado, ¿puedes seguir entrenando conmigo? Louis, que se había recuperado más rápido que él, se acercó con calma. Sin necesidad de preguntar más, parecía haber previsto lo que sucedería. No te preocupes demasiado. Louis leyó la ansiedad de Ari y la calmó con firmeza. Por ahora, observaré durante unos días. Si Louis seguía mostrando una actitud firme, no sería tarde para hablar entonces. Ari, frente a Louis, se sacudió el brazo que aún le dolía y habló. Solo permitiré sus ataques por hoy.
así que ataque con todo lo que tenga. Con un breve, sí, el entrenamiento entre los dos continuó durante un buen rato, hasta que la nodriza y Bao llegaron con la cena. Si ya terminó la sopa y la ensalada, pruebe esto ahora. Es carne de ecra, envuelta en hojas de raxa y ahumada desde anoche. Es un ingrediente raro que no se encuentra fácilmente en el norte. El chef puso mucho esfuerzo. Con una explicación incómoda, la nodriza le hizo una señal a Bao. Él retiró los platos vacíos y sacó un nuevo plato del carrito. La nodriza colocó la carne cortada sobre él, no se detuvo allí. Roció la salsa con elegancia y luego decoró el plato con hojas de hierbas, haciéndolo atractivo y fácil de comer. Después de limpiar los bordes del plato con una servilleta, lo colocó frente a Louis y Eddie. Bell, que había retrocedido un paso, tragó saliva varias veces. Su nariz se movía, y su constante deglución hacía que uno imaginara el sabor incluso antes de probarlo. Pero Louis no lo tocó de inmediato. Simplemente lo observó en silencio. Había probado caballos, ovejas, cerdos, vacas, patos y pollos, pero el ecra le resultaba desconocido. Con sus otros sentidos agudizados debido a su falta de vista, era natural que desconfiara de algo que olía diferente a cualquier carne que hubiera probado antes. Además, no le había permitido a la nodriza acercarse. Simplemente no lo rechazaba abiertamente. Para Louis, los cambios diarios en alguien que lo había ignorado durante años eran desconcertantes. Era natural que no supiera cómo reaccionar, mucho menos aceptarlo. Incluso si hubiera leído sus intenciones a través de sus acciones cuidadosas, no le habría causado alegría. La relación entre la nodriza, que había encontrado el valor para comenzar de nuevo desde el presente, y Louis, atrapado en el pasado que había visto y experimentado, estaba bastante desalineada. Y, para colmo, era difícil que Louis, siempre desconfiado, probara algo nuevo que ni siquiera Eddie había traído. A medida que el incómodo silencio de Louis continuaba, los hombros de la nodriza perdían confianza y se encogían. Incluso para alguien que podía ver, era tenso, pero para alguien que no podía ver y solo miraba la comida, era sofocante. Finalmente, en su ansiedad, comenzó a golpear los guantes que sostenía con el pulgar. Las palmas y las muñecas expuestas estaban llenas de marcas rojas. Por esas marcas, Eddie supo de inmediato que no había sido el chef quien había cocinado el ecra, sino ella. Pensando que no había nada bueno en dejar que la atmósfera se estancara más, Eddie finalmente intervino. 57. Como la relación entre la familia imperial y el norte no es muy buena, muchos nobles que siguen al emperador, e incluso aquellos que no están directamente bajo su control pero envidian el poder concentrado en el norte, han ignorado la miseria de esta región. Ya se lo mencioné antes. Las miradas de todos se volvieron hacia Eddie ante la repentina conversación política, que no encajaba con la cena. Sí. Por eso dije que los comerciantes de otras regiones que comercian con el norte están limitados. Louis captó de inmediato lo que Eddie quería señalar y respondió con naturalidad. Esta vez, fueron los ojos de la nodriza los que se movieron. Era algo que nunca había visto antes. Su expresión se llenó de confusión. Louis continuó hablando. Incluso esos comerciantes limitados están demasiado pendientes de la familia imperial. Aunque la familia imperial impone sanciones, no ejerce una presión excesiva porque no puede excluir completamente al norte del imperio. Así que, aunque regulan los artículos y las cantidades, permiten un cierto nivel de intercambio. Sí, esa es la razón de la escasez de suministros. Adecuado, a veces significa limitado. Por eso, el norte ha sido autosuficiente en muchos aspectos desde hace mucho tiempo. Louis asintió. El ecra es, en pocas palabras, un monstruo. Parece un caballo, pero es una especie mutante que puede caminar erguido. Es comestible. No es muy numeroso, así que no se encuentra con frecuencia en el mercado, pero eleva la temperatura corporal después de comerlo, por lo que se considera un alimento nutritivo en el norte. Sin embargo, como era un monstruo, también era tóxico.
Los caballeros del norte, en comparación con los caballeros de la familia imperial que viven como flores en un invernadero, son mucho más fuertes, tanto física como mentalmente. Incluso los soldados tienen una complexión y un espíritu comparables a los de los famosos mercenarios. Cada vez que salían a una expedición, tenían que soportar todo tipo de situaciones. Podían comerlo crudo sin problemas, pero para los civiles comunes, incluso tocar el ecra con las manos desnudas era peligroso. Usar guantes dobles o triples, y cocinarlo durante mucho tiempo con hojas de raxa, que neutralizan el veneno, era la forma más segura. Los niños que lo prueban por primera vez pueden sufrir dolores de estómago durante unos días, pero los adultos acostumbrados al ambiente del norte no tendrán problemas siempre que no lo coman crudo. Su Alteza y yo no encajamos en ninguna de esas categorías. Para Eri, acostumbrado al veneno, y para Louis, que llevaba una maldición, esto no era nada. De hecho, en el norte, los padres a menudo alimentan a sus hijos con esto para que se acostumbren, como una forma de desearles buena salud. Dicen que el sabor es sabroso y ligero, pero como nunca lo he probado, no puedo dar más detalles. Es paradójico que digas que alimentan a los niños con esto para que se acostumbren y sobrevivan. Significa que muchos niños no reciben la protección adecuada del país. Lo más mezquino es usar los suministros como amenaza. ¿Era necesario presionar tanto al norte? Mientras mantienen a la figura de la maldición aquí. ¡Qué descarados! Ante las palabras que criticaban fríamente la situación actual, Eri optó por no responder. Por otro lado, la nodriza parecía sorprendida de que Louis pudiera expresar su opinión de manera tan elocuente, y abrió la boca. Belle tenía los hombros y la comisura de los labios levantados como un dragón ascendiendo. Sus ojos brillaban al mirar a su amo. Título: Sirviente de Louis. Grito interno: mi amo se ha vuelto tan sabio. Es tan genial. ¿En serio puedo servir a un amo así? Me siento tan genial. La lealtad de Bao ha aumentado enormemente debido a su orgullo. Aunque la ventana de estado estaba llena de contenido alegre que no encajaba con el ambiente, era una buena señal. La mano de Louis se movió. Desgarró la carne frente a él, la metió en su boca y la masticó con cuidado. Está delicioso. Es más suave que otras carnes, pero aún tiene elasticidad. La grasa no es pesada y se vuelve más sabrosa al masticarla. La salsa tiene un sabor profundo, así que combina bien con la carne. Prueba, Eddie. Te gustará. Finalmente, la mirada tensa de la nodriza se relajó. Eddie también probó la comida, saboreándola como Louis. Podía sentir la desesperación con la que ella había preparado la comida, deseando que Louis sobreviviera en este frío y severo norte sin enfermarse. ¿Sería por eso? A diferencia del desayuno, la cena de esa noche parecía tener sabor. Mientras los platos se vaciaban, la nodriza se preparó para el siguiente menú, asegurándose de que el flujo no se interrumpiera. Si antes servía todo de una vez y dejaba que cada uno se sirviera, ahora lo hacía uno por uno. Se aseguraba de que los sabores no se mezclaran, sirviendo cada plato por separado. Gracias a eso, pudieron disfrutar de una comida limpia hasta el final, sin arruinar los sabores. Traeré el postre en un momento. La nodriza y Bao se retiraron. En su lugar, llegó el familiar silencio. Louis, que había estado sumido en sus pensamientos, abrió la boca y llamó a Eri. Eri, ¿cómo ves a la nodriza tratándome a mí? Era una pregunta cargada de pensamientos complejos. ¿Cómo lo siente Su Alteza? Eri no respondió, sino que primero preguntó por los sentimientos de Louis. Quería que Louis expresara sus propias emociones, sin dejarse influenciar por su opinión. Quería ayudarlo a organizar sus pensamientos y tomar sus propias decisiones. Así que, al hacerlo recordar, quería ayudarlo a desarrollar su capacidad de acción hacia los demás. El carisma de un superior no se impone a la fuerza. Para construir un poder genuino, primero hay que aprender a ser inclusivo. No lo sé.
Esto no es la familia imperial, así que probablemente no esté fingiendo amabilidad como un bufón. Pero aún debe haber mucho miedo en sus ojos cuando me mira. Aunque intenta moverse con naturalidad, a menudo se tensa en ciertos momentos. Sin embargo, los ojos de Louis bajaron. Creo que su aversión hacia mí ha disminuido. En su voz hay un ligero arrepentimiento, compasión y un largo sentimiento de culpa. ¿Tú qué opinas? Lo que Su Alteza siente es más preciso que lo que yo veo. ¿Por qué? Yo, simplemente no lo entiendo. Antes de que tú llegaras, nadie era amable conmigo. Nadie se acercaba. Bao es un sirviente y nunca le he hecho ningún favor, así que entiendo que le resultara difícil. Pero el comportamiento de la nodriza no tiene sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ha cambiado? Para evitar malentendidos, déjeme aclarar que no he hecho nada. Nunca la he amenazado para que lo trate bien. Los ojos de Louis temblaron. Para él, que no ha logrado salir del estrecho marco de las relaciones, sería difícil simpatizar de inmediato con los sentimientos casi obstinados de la nodriza, que se traga todo en su interior de principio a fin, en lugar de con Eri, que oculta sus verdaderos sentimientos pero expresa directamente el resto. Era una falta de comunicación. Su Alteza, las personas no siempre son consistentes. Incluso si cometieron errores en el pasado, no muchos los repiten toda su vida, excepto los malvados. Aunque recibí la orden de matarlo, elegí quedarme a su lado. La nodriza también ha estado vacilando, arrepintiéndose, decidida y preocupada. Es como yo, solo que con una personalidad diferente. Así como, al pasar tiempo juntos, llegó a comprender en cierto grado el complicado mundo interior de Ari. Si lo es, quien está avanzando día a día, simplemente da un paso más y toca la puerta de aquel corazón que ella no pudo evitar cerrar pero ahora desea abrir, no tardará en entenderlo. Con esa consideración, Eri envolvió con sutileza la angustia de la nodriza. Luego cerró la boca. El juicio restante era responsabilidad de Louis, no suya. Sus ojos se oscurecieron. ¿Cuánto tiempo permaneció inmóvil en el aire de cambio? Con un golpe en la puerta, la nodriza y Pau entraron con el postre. Un pastel exquisito, incomparable con lo que el chef podría hacer, fue colocado frente a él. Louis tomó un tenedor y tomó grandes porciones, metiéndoselas en la boca una tras otra. En la dulzura que se acumulaba en su lengua, no sabía si Louis sentía la sinceridad tardía de la nodriza, pero cuando extendió su plato vacío antes de que ella pudiera tomarlo, las comisuras de sus ojos ya estaban teñidas de rojo. Me retiro. Para no molestar a Louis, que estaba sumido en sus pensamientos, Eri salió en silencio después de un breve saludo. Bao empujó el carrito y se adelantó. La nodriza, que caminaba detrás, se detuvo frente a la habitación de Eri. Gracias, por intervenir antes. No es necesario agradecerme, ya que fui yo quien ofreció ayuda primero. Aún así, gracias, Eri miró a la nodriza, que insistía en agradecerle. Ella, avergonzada de mirarlo a los ojos, bajó la cabeza antes de que sus miradas se encontraran. La atención de Eri se desplazó hacia abajo. Las puntas de sus dedos, que estaban juntas, estaban más rojas que antes. Era una alergia al ecra. A menos que estuviera acostumbrada a manipularlo, incluso con guantes, alguien con piel sensible podía hincharse o enrojecerse así. Estará bien en unos días. Pero hasta entonces, podría picarle. Si se extendía por todo el cuerpo, podría hincharse el cuello, la nariz o los ojos, e incluso tener problemas respiratorios. Era inevitable preocuparse. Espere aquí un momento. Yo. Sin esperar la respuesta de la nodriza, Eri entró en su habitación y sacó algunas hierbas de su bolsa mágica. Abrió la puerta y las colocó en las manos de la nodriza, que seguía paralizada.
Remójelas en agua tibia durante 10 minutos, luego déjelas enfriar y limpie el área afectada con un paño. Para mañana por la mañana, o a más tardar por la tarde, debería mejorar. Gracias por preocuparte. Entonces, vaya y descanse. Antes de que ella se sintiera más incómoda, él puso fin al día. Pero la nodriza parecía tener algo más que decir, y no se movió. Esperó 10 minutos sin presionarla. Sería bueno ser buenos compañeros. Después de filtrar y refinar sus palabras, lo que terminó diciendo no era nada especial, y sin embargo, no era insignificante, era una petición para que, sin importar quién lo hubiera enviado allí, no traicionara a Louis. En el futuro, llevémonos bien. La nodriza giró su cuerpo. Mientras su espalda se alejaba con pasos rápidos, Eddie respondió en un tono bajo y lento. Esa fue mi intención desde el principio.